La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra de Dios. Recuerde usted que en tiempos de crisis es cuando se es probada nuestras convicciones, nuestra fe. Me recuerdo de aquel pasaje cuando había un tiempo de crisis, porque dice había hambre en la tierra, había escasez, porque no había llovido. Y viene el Señor y le dice al profeta Elías que fuera a una ciudad que se llama Sarepta. Había crisis y ahí iba a llegar una mujer, y hay una serie de situaciones que estaban alrededor de esta mujer. Una de ellas, lógicamente, era que había crisis y hambre. Otro aspecto interesante era que era una mujer Poder de Dios, Poder de así Dios. como ahora, Y la red de antes, Avivamiento una Mundial presenta mujer viuda Vive la Palabra habla de una con el pastor Franklin circunstancia Ramírez. que es aún más Escrito está, negativa. no Decir, solo no de solamente facilidad, había hambre, sino de escasez, toda sino palabra que inclusive sale de la ella no boca de tenía Dios. un varón que la sustentara. Mateo 4:4. Y en el tiempo antiguo el varón era el único proveedor de la casa. Una mujer viuda era prácticamente una mujer que estaba en un abandono. Y por otro lado, pues tenía también su hijo, tenía también su responsabilidad. Y dice que ella venía a recoger leña porque iba a preparar un poco una torta, y prácticamente era su último alimento. Se comía aquello y moría, ella y su hijo. Y viene entonces el profeta Elías y le dice, Elías no ignoraba la situación de ella, pero viene Elías y le dice, mira, prepárame una torta primeramente a mí. Y esta mujer obedece a la voz profética de parte del varón de Dios. Y este varón respalda su petición o su pedido, producto de una palabra que Dios le declaró a él, y entonces se la declara a ella y le dice, porque Dios dijo que no iba a escasear la harina ni el aceite. Y esta mujer se agarró de aquella palabra de Dios. Y entonces preparó el alimento primeramente para Elías. Y cuando ella accionó en la palabra y por la fe, dice que entonces el aceite ni la harina escaseó durante mucho tiempo, y ella tuvo el sustento. Siempre que usted y yo actuemos apegados a la palabra de Dios, siempre que nosotros demos de acuerdo a lo que es la petición del Señor, sobre todo en los momentos de crisis, de prueba, vamos a ver los milagros financieros de Dios. Así es como la cosa funciona. Nosotros no funcionamos de acuerdo al sistema del mundo. El sistema del mundo implica temor, guardar, preocupación, dependencia de lo que se hace con las manos, dependencia del trabajo y todo. Ese es el sistema del mundo. Pero el sistema de Dios, del reino de Dios, tiene que ver con fe, tiene que ver con dar, tiene que ver con creer, con aferrarse a la palabra de Dios. Y cuando usted camina en el sistema del mundo, aquello es temporal, pero el sistema del reino es eterno. Y entonces por eso yo creo
que los que en estos 9 meses han visto milagros financieros es porque han dado en fe a Dios. Padre, en esta mañana bendigo a cada uno de los hermanos que caminan no de acuerdo a su vista, no de acuerdo a la circunstancia, sino que caminan por fe. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta mañana, a todos los que dan estando aquí y a los que también lo están haciendo a través de los medios que también tenemos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, y si podemos también activar para poder pasar por Face y grabar este tiempo de palabra. El libro de Éxodo capítulo 12. Libro de Éxodo capítulo 12. Quiero continuar hablando bajo el tema de la fe, porque es muy importante que siempre lo estemos recalcando. Y sobre todo quiero enfocarme en algunos principios que tienen que ver con el poder de la Pascua. Que recuerde que la Pascua también era el símbolo en el Antiguo Testamento de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo, y es también recordado en lo que es la Santa Cena, porque la Santa Cena es respaldada por la práctica del pueblo de Dios que tenía que ver con la Pascua. Y en el libro de Éxodo capítulo 12 leemos allí algunos versos. Verso 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el principio en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza en sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comerán así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas por donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es un pasaje tan rico que nos arroja diferentes cosas. Hemos estado, como he mencionado, hablando un poquito de la fe. Y mencionábamos en una
enseñanza anterior cómo realmente el libro de Hebreos, capítulo 11, nos habla de los que se conocen como los héroes de la fe. Y resalta una frase en ese capítulo 11 de Hebreos, y es por la fe. Diga conmigo, por la fe. Todo lo que ellos recibieron, lo recibieron por la fe. Todo lo que usted viva y reciba de Dios, lo recibe por la fe. La fe debe de ser el sustento de todos nosotros. Estos de Hebreos 11, como también acá, estaban bajo una problemática o una crisis. Unos estaban diríamos, ante situaciones como salir de su tierra y no conocer una tierra donde ellos iban. Otros enfrentaron, dice, leones, otros enfrentaron horno de fuego, y toda aquella circunstancia difícil ellos la lograron superar por la fe. Así como hoy día nosotros podemos estar ante situaciones diferentes, pero mundialmente estamos bajo una crisis que aún no termina y parece que no terminará pronto y puede que crezca o agarre otro rumbo. ¿Cuál es la palabra de Dios para nosotros? Es que aquella situación, la crisis que estamos viviendo y podríamos seguir pasando, la vamos a pasar por la fe. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas más necesitadas. Gracias a nuestros donadores, podemos proveerles bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20% de las familias carecen de suministro alimenticio. Gracias a ello, la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a la comunidad de Los Ángeles y el estado de California. Esto se logra a través de iglesias y organizaciones sin fines de lucro. Únete, esperamos contar con tu apoyo para hacer posible este propósito. Ahora, siempre que Dios hablaba o esperaba que el pueblo de Él caminara por la fe, Dios le daba una palabra que sustentara sus acciones, para que ellos pudieran poner su fe en la palabra de Dios. Y cuando ellos ponían su fe en la palabra y accionaban, entonces activaban por la fe, por la acción y por creer en la palabra, activaban milagros de parte de Dios. Y los milagros, si los pudiéramos definir, un milagro es una intervención divina ante una circunstancia que no puede ser solucionada por nosotros o por los hombres. Y siempre que estemos delante de cosas que no podemos solucionar, usted y yo tenemos que depender de los milagros de Dios. Cuando yo leo el libro de Éxodo 12, que habla de la salida de Israel de Egipto, quiero que usted recuerde algunas cosas. Una de ellas es que ellos estaban en Egipto producto también de que se habían separado de la voluntad del Señor. Habían caído en idolatría, se habían alejado de Dios, y entonces aquel pueblo cayó en Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa el sistema del mundo. Y cuando hablo de sistema, hablo de un sistema político, de un sistema financiero, hablo de un sistema de gobierno. Y entonces ellos estaban bajo un sistema que no era del reino de Dios. Dios no los quería en Egipto. Y por eso cuando el libro de Éxodo 12 nos habla del éxodo de Israel, de la salida de Israel de Egipto,
Egipto para nosotros es también tipo del mundo. Y Dios entonces no nos quiere esclavizados al sistema del mundo. No nos quiere esclavizados a un sistema caótico, político. Dios nos quiere a nosotros libres. Por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Usted conoce una verdad, y la verdad es que Cristo vino a establecer su reino, o el reino de Dios, donde en el reino de Dios, ese reino no tiene nada que ver con Egipto. Y dice que ellos fueron sacados de Egipto por la mano del Señor, pero ellos tuvieron que hacer varias cosas. Y es interesante que antes de este capítulo, Egipto fue pasado por diferentes plagas. Creo que fueron 7, 9 plagas que ellos pasaron. Pero de todas esas plagas, Dios libró a su pueblo. Levante su mano y diga: de toda plaga, Dios libró a su pueblo. Y así nos librará y nos libra a nosotros. Recuerde usted, esto es un asunto de fe. Yo quiero decirle que hay situaciones que vienen mundialmente, como esta y otras. Hay personas que dentro del cuerpo de Cristo en este tiempo han pasado a la presencia de Dios, y lo lamentamos. Pero definitivamente, lo que suceda o no suceda, el efecto de lo que hay alrededor tuyo, en ti, en tu casa, en tu familia, tiene que ver con la fe. Por eso tenemos que agarrarnos de la fe. Porque diga conmigo: la fe hace una diferencia. No digo que aquellos que han sufrido tuvieran más o menos fe, no sé. Lo que sí yo sé es que la fe hace una diferencia en medio de todo lo que se pasa. Imagínense, ellos tuvieron 7, 9 plagas, y esas plagas no tocaron al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios establece que cuando Él tiene planes con un pueblo, cuando hay un pueblo que es su pueblo, Dios lo cuida, Dios lo guarda. Y esa debe ser nuestra convicción. Imagínense, ellos tuvieron plagas. Yo creo que una sola de ellas puede referirse a la plaga que ahora hay en el mundo, y ellos le pasaron 9. Ahora, la plaga o las plagas tuvieron un propósito principal, y era someter a Egipto, traer juicio sobre Egipto, y que aquel sometimiento a Egipto provocara una liberación del pueblo de Dios. En medio de todo lo que está viviéndose en el mundo, definitivamente yo creo que la iglesia experimentará una gloria mayor en este tiempo. Yo creo que la iglesia saldrá más reluciente, saldrá siendo una iglesia que realmente será un remanente fiel, una iglesia que realmente estará con mayor preparación, santidad y entrega para recibir a Cristo en la segunda venida. ¿Cuánto creen eso? Porque la iglesia que pasa las crisis, la iglesia que mira cómo el juicio viene sobre Egipto, es una iglesia que sale de aquella esclavitud camino, aleluya, a la conquista de la tierra prometida, con camino a poder ver el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Y el Señor sabe lo que dijo cuando Él estaba con sus discípulos, aleluya. Él dijo: yo me voy, porque luego vendré y os tomaré a vosotros, y ustedes estarán conmigo reinando por los siglos de los siglos. Este espacio de tiempo es un espacio para que usted pueda entender
que Dios está tratando con el mundo y está tratando también con la iglesia. Inclusive el mismo texto bíblico dice, porque la prueba, el juicio, ha de iniciar primeramente por la casa de Dios. Hay una purificación que Dios está haciendo. Hay un trato que Dios está haciendo con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia hasta el día de hoy no ha sido la iglesia que Dios quiere que fuese. Se ha contaminado, ha permitido que cosas entren. Se ha vuelto a veces un pueblo religioso, un pueblo que inclusive ha dejado de hacer la obra del Señor, ha dejado de predicar, inclusive ha dejado que Egipto se le meta. Y entonces Dios dice, así no quiero levantar a mi iglesia, porque la iglesia que yo vengo a levantar es sin mancha y sin arruga. Y entonces tenemos que comprender que hay un trato. Y cuando hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo. Pero usted como iglesia, como miembro del cuerpo, usted tiene que entender que Dios está tratando. Y Dios, y cada uno de nosotros inclusive debemos de preguntarle, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? ¿Qué tú quieres que yo haga en medio de todo esto? Y este pueblo, mi hermano, otro aspecto que quiero mencionar acá. Habían pasado 400 y resto de años. Ya Dios se lo había declarado a Abraham en el pasado y le había dicho que Israel iba a estar bajo el yugo de Egipto durante 400 años. ¿Qué quiero resaltar acá? Que las cosas de Dios suceden en el tiempo de Dios, no suceden en nuestro tiempo. Es en el tiempo de Dios. El Señor va a venir en el tiempo de Dios. Por eso el Señor hablaba y dice, solo mi Padre es el que conoce realmente cuándo yo voy a regresar. En el tiempo de Dios las cosas se dan. Yo quiero decirle a usted, el milagro que usted está necesitando va a venir en el tiempo de Dios. Pero si algo le puedo decir es que si Dios ha dado una palabra, y Dios no es hijo de hombre para mentir, sino que Él cumple lo que dice, en el tiempo de Dios, la palabra que Dios le ha dado a usted se va a cumplir. Se va a cumplir. Y si Dios tiene que someter a Egipto, lo someterá por causa de la palabra. Si Dios tiene que abrir el cielo, lo hará por causa de la palabra. Si Dios tiene que enviar pruebas, lo hará por causa de la palabra. ¿Por qué? Porque se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, pero la palabra de Dios se cumple. Así que usted espere que Dios cumpla lo que le ha dicho. Espere que así sea. En el tiempo de Dios. Que usted va a ser probado, sí. Que va a ser probada su fe, como dice Santiago, lo más seguro que sí. Pero Dios nos quiere enseñar a través de este texto de que usted y yo tenemos que aferrarnos a la palabra y decir, Señor, si tú has dicho que me vas a sanar, Dios te va a sanar. Si Dios te ha dicho que te va a proveer, Dios te va a proveer. Si Dios te ha dicho que te va a sacar de Egipto y te va a sacar con la riqueza que antes no tenías, Dios lo cumple. ¿Por qué? Porque Dios cumple, porque Dios es fiel. Pero usted tiene que aferrarse a la palabra. Y Dios le dio a este pueblo una palabra direccional. Y si ellos hacían de acuerdo a la palabra, lo que Dios decía se cumpliría. La palabra direccional que Dios les dio fue: yo los voy a libertar en esta noche de Egipto, pero yo necesito que ustedes tomen el cordero, se lo coman, y que sea un cordero por la familia, y que luego pongan la sangre de ese cordero en los dinteles. Si ustedes hacen conforme a la palabra, y si ustedes inclusive cuando lo comen con la vara, con el bordón en la mano, con las sandalias puestas, como diciendo, ustedes tienen que mostrar que creen lo que yo digo. Diga conmigo, Dios quiere ver que yo le creo.
Tome eso, hermano. Imagínese el cuadro. Vea lo que dice en el verso 10. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, es decir, prácticamente de pie. Les dice, vuestro calzado en vuestros pies. Es decir, no les dice coman y acostados y sentados, no, de pie y con sus sandalias puestas. Y dice, y vuestro bordón en la mano, porque así, diga conmigo, porque así yo voy a cumplir, apresuradamente voy a cumplir la palabra. Interesante, son detalles que nos enseña aquí en la escritura. Dios dice, bueno, yo quiero ver que ustedes me creen. Yo quiero ver que ustedes creen a la palabra. Yo les estoy diciendo, esta noche lo saco. Y entonces lo que les digo es, se tienen que comer el cordero por familia. El padre tiene que reunir a los hijos y decirles, esta es nuestra noche de liberación. Esta es la noche en la cual vamos a ver la gloria de Dios. Esta es la noche en la cual nosotros vamos a ver el milagro de Dios, el cumplimiento de la palabra que Dios me dijo.